Hasta este punto que hemos revisado, pura estrategia del marketing mix, ¿cierto? Miramos unos aspectos de producto, evaluamos un segmento, unas características propiamente del buyer persona, estrategia de precio, plaza y promoción. Y evaluamos un poco cómo funcionaría a través de un producto. Que la estrategia o la aplicación de la herramienta, ustedes la pueden hacer con cualquier tipo de producto o de servicio. Vamos a comenzar a retomar lo que es la planeación estratégica. Muy seguramente han escuchado de los elementos que la constituyen o la han trabajado, pero aquí vamos a reforzar ciertos aspectos y sobre todo la importancia. En sí, vamos a mirar qué es planeación estratégica, qué es misión, qué es visión, la parte filosófica de una organización, comportamental propiamente de los valores y unas conclusiones. Listo. Bueno, ¿qué han escuchado ustedes de planeación estratégica? Es como la dirección que da las directivas de la empresa para lograr ciertos objetivos. Es como un direccionamiento estratégico que da la empresa para alcanzar unos objetivos. Me parece válido. Luis. Profesora, a ver, si digo la palabra en dos: planeación es programar, es proyectar. Y estratégica es cómo se planea, digamos, para la redundancia, la estrategia para llegar a un fin. O cuál es la estrategia que se va a hacer para llegar a un objetivo, pensaría yo. Pues la estrategia para cumplir un objetivo. Bien, Alex. Bueno, dentro de lo que muchas veces se hace, o lo que siempre se hace a finalizar el año para empezar el año siguiente, es marcar todos los objetivos que se pretenden alcanzar y establecer todos los paso a paso que cada gerencia o cada coordinación debe cumplir para obviamente alcanzar esa planeación estratégica que se tiene a nivel compañía. Es como el cronograma, por decirlo de alguna manera, que se cuadra precisamente para alcanzar las metas de la compañía del año siguiente. Listo, se acompaña de unos objetivos, puede ser a corto, mediano y largo plazo. Juan Carlos. Hola, profe. Hola. Es como planificar un plan y desarrollar como los procesos para realizar una meta. Para alcanzar una meta. Un objetivo. O un objetivo. Exactamente. Pues desde ahí nosotros vamos a encontrar en sí un documento donde se va a integrar perfectamente ese plan del negocio. ¿Sí? ¿Cuál es el quehacer de mi organización? ¿Cuál es su actividad económica? ¿De qué nos encargamos? ¿Quiénes son las personas involucradas para que esto sí o sí nos funcione? ¿Cómo nos proyectamos hacia futuro? ¿Cómo vamos a integrar esto desde el ámbito económico y financiero? Aquí Peter Drucker nos dice, la planeación es el proceso continuo, ¿sí? No es algo que hagamos como de entrada en la organización porque estamos haciendo un emprendimiento y como que eso se quedó allí, sino que tenemos que darle trazabilidad a varios años y tenemos que hacer la continuidad de ese plan, porque ustedes saben que el entorno va cambiando y nosotros nos vamos ajustando a ese entorno. Desde ahí tomamos decisiones en el presente. Entonces, claro, tenemos que ser muy conocedores como del futuro incluso, ¿no? ¿Qué podría pasar dentro de un sector, dentro del ámbito tecnológico? Y cómo comenzamos a caminar hacia allá desde hoy día, teniendo todo ese conocimiento ahí en claro. Organizar actividades, organizar recursos, la toma de decisiones,
cómo nos vemos proyectados como organización de una manera sistemática, y desde ahí pues también nosotros generamos unas expectativas dentro de un grupo de interés. En ese plan estratégico vamos a tener integrados en sí como los otros planes, o más bien desde ahí se despliegan también otros planes. En la cabeza estaría como el plan estratégico, luego le seguiría el plan financiero, hay uno de producción, de marketing, de recursos humanos, de la parte administrativa. Nosotros revisamos un poco allí como del marketing, ¿sí? Dentro de la planeación estratégica hay unas proyecciones de un flujo de caja, de unos estados financieros, sacamos indicadores y analizamos y hacemos análisis financiero horizontal, vertical, revisamos unas posibles inversiones. Desde el plan de producción miramos cuál es la viabilidad allí en cantidad, según pues nuestras capacidades también, de un mantenimiento, de una calidad, de una mano de obra. Está el marketing, si se dan cuenta, pues es la publicidad, la comercialización, la distribución, hacer reconocimiento de esos canales allí que sean muy estratégicos y que funcionen muy bien con nuestro tipo de producto y segmento, de la misma investigación del mercado, siempre se mueve mucho ahí la información, de los recursos humanos, ¿están contentos, no están contentos? ¿Cuál es nuestro plan aquí? ¿Cómo analizamos como su postura o su sentir dentro de la organización? ¿Y cómo vamos a hacer para que no se nos vayan en sí las personas que son muy talentosas? Porque puede pasar, ¿no? Pues puede que sea que la gente esté tan aburrida que quiera irse. Y dentro del ámbito administrativo, de la información, de las TICs, de la organización, de una estructura. Y todo esto pues lo vamos a ver en los diferentes departamentos. Pues desde ahí se recogen como todas las necesidades que existen, básicamente que por las áreas que son fundamentales o pilares de la organización, y en el plan estratégico pues le damos como esa proyección también a esos planes. Aquí encontramos como la parte teórica, ¿sí? Hay diferentes pensadores. Dentro de la administración, pues hay diferentes escuelas. Podríamos hablar muchísimo al respecto, pero es como de sintetizarles un poco de frente a la planeación estratégica. Y entonces está la escuela de la planeación, de la parte funcional y estructural propiamente. Y entonces desde un comienzo Taylor y Fayol comienzan a investigar un poco de cómo funciona el hombre en el trabajo, ¿no? Y desde ahí también hay un plan, pero parte también como de unos estudios, de unos tiempos, de unos movimientos, de cómo reaccionan frente a cambios del mismo entorno, y tomaban un poco a la gente como si fuera pues, ratón de laboratorio, porque en sí era como el experimento, pero en sí es algo pues como muy formal. Se trabaja desde lo formal, también desde lo burocrático y por objetivos. Hablamos de una escuela del diseño, y la escuela del diseño pues es como nosotros también vamos adecuándonos según nuestro entorno, y ya lo habíamos hablado también, que era hacer un análisis PESTEL. Hablamos de un ámbito político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Y entonces, ¿qué pasaría si hay un cambio de X o Y gobierno, ¿no? ¿Qué pasa si hay nuevas aperturas a nivel de comercio exterior, de tratados de libre comercio? O si nos aumentan la carga tributaria. ¿Qué sucede a nivel de la tecnología? Con la robótica, con la informática, con todo lo que podríamos allí integrar y que sería muy interesante para nuestra propuesta de negocio o para la organización en la que estemos trabajando. Desde el ámbito legal, ¿qué necesitamos para que esto funcione? Permisos y demás, la parte legal de la misma Constitución. Social, características sociodemográficas, culturales.
desde el ámbito económico y sacamos unos indicadores que sepamos que son ahí claves de analizar, una inflación, un tipo de cambio, porque hay que exportar, hay que importar también unos insumos, una materia prima. Y según eso, pues nosotros analizamos, creo que lo hicimos incluso en la primera sesión, de mirar oportunidades, de mirar amenazas, debilidades y fortalezas. Y las debilidades y las fortalezas eran de carácter interno. Y la mejor forma de revisar qué tan fuerte soy es mirar la competencia. Si mis canales son óptimos, si mi estructura organizacional quizás es como muy rígida, o de pronto mi producto es como muy flojo, de pronto poco atractivo en público, los proveedores no están funcionando bien, están incumpliendo, no hay procesos de marketing, ¿sí? Es como revisar eso, cómo son nuestros precios, son competitivos, en calidad, bueno, es mirar esa parte interna, en qué estamos bien, en qué no estamos tan bien, y desde ahí pues armamos la estrategia. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a avanzar en esa competencia? Del posicionamiento de una estrategia dentro de los negocios. Quizás podemos generar alianzas dentro del mismo sector para hacer investigación, por ejemplo, o podemos, o podemos, por ejemplo, trabajar sobre las competencias del sector, según Michael Porter, y él nos dice, bueno, usted tiene que analizar unas fuerzas del mercado. Hay unas fuerzas de poder de negociación de los clientes, de negociación de los proveedores. Hay una amenaza de la competencia, de nuevas empresas que entren al mercado y hay que revisar las barreras de entrada, de una rivalidad en ese mercado. Y según eso, pues le corresponde a usted como una parte de la torta. Entonces, todo eso hay que comenzarlo a mirar y analizar. De las iniciativas emprendedoras. Entonces, el emprendimiento como fenómeno, pues es muy importante para las economías y más como la nuestra que no, pues no es una economía desarrollada. En sí, la figura del líder es fundamental. Esa es la persona que va a llevar todas esas fortalezas de una organización y va a direccionar un talento humano, pero tiene que ser una persona que tenga el conocimiento, ¿cierto? Porque claro, o sea, yo puedo tener una buena idea de negocio, ¿por qué no? Pero si mi empresa no tiene ese conocimiento sobre una contabilidad, sobre unas finanzas, ¿qué se puede esperar de un control con unos indicadores ahí? Entonces, claro, ustedes ya se dan cuenta de que eso no funcionó, pero cuando ya hay que cerrar, que sepa un poco de marketing, que sepa de un análisis de unos datos. Bueno, o sea, en sí al administrador o al dueño de la empresa, bueno, quien sea, pues tiene que tener esas competencias propias del siglo XXI, de saber dar una respuesta frente a las adversidades del entorno, a la toma de decisiones, de manejar tecnología, del trabajo colaborativo, en fin. ¿Para qué? Para impulsar ese negocio. Hay una escuela de aprendizaje, desde ahí pues hay un proceso emergente, ¿no? Y puede ser que pues mi empresa no esté funcionando muy bien, no precisamente por un proceso interno, sino por esos impactos que vienen a nivel externo. Y entonces pues obviamente cuando una economía de un país no está muy bien, las empresas lo sienten. Y bueno, pasamos por una pandemia. Yo creo que es más que evidente que muchas empresas cerraron, ¿sí? Desafortunadamente tuvieron que cerrar porque ya no pudieron más con sus obligaciones, impuestos, proveedores, servicios públicos, en fin, todo lo que hay que pagar sí o sí. Y entonces desde ahí, pues muchas empresas tuvieron la iniciativa de cambiar su producto, de acoplarlo incluso a una necesidad en ese momento, ¿no?
Por ejemplo, estaban las empresas de textiles, la industria textil. Y entonces, ¿cómo comenzaron a confeccionar tapabocas? Porque no lo había, ¿sí? O a producir alcohol. Entonces, ya no producían alcohol el de beber, sino el que es antiséptico, que se utiliza dentro de la salud. Entonces, ¿cuál es ese proceso de emergente? Entonces, puede pasar del poder de la negociación y entonces, pues hay una alianza a nivel de sector. En las grandes economías lo trabajan desde la investigación y el desarrollo y comienzan a generar nuevas teorías y nuevos avances a nivel tecnológico, a nivel de la ciencia, pero ya después estando en casa, pues cada quien lo trabaja como mejor le funcione, ¿no? Pero en sí mantienen así el poder y el liderazgo dentro de su sector. O hacemos asociaciones de inversión, unimos capital para apalancarnos, buscamos la inversión, hay muchas partes donde se hace inversión pública o privada, tipo joint ventures. De una escuela de la configuración, igual ahí está el proceso, hay procesos de estabilidad, de ruptura y de transformación. Entonces ya podemos generar un poco allí un panorama donde existen este tipo de procesos de transformación a partir de los cambios del entorno. Bueno, hay diferentes determinantes del éxito en esa planeación estratégica. Primero nos habla de la visión es supremamente importante, es como la representación mental que está en esa mente del líder. Y entonces es como su guía, es la inspiración para hacer algo por la organización. El director general de la organización debe liderar el proceso visionario de la formulación de las estrategias. Ese director debe ser un verdadero emprendedor interno y debe trabajar con mucha intuición, con mucha responsabilidad, con juicio y con su misma experiencia. Debe pensar que el entorno es más bien un actor y no un simple factor. Pues la estrategia debe ser propositiva frente a ese entorno. Entonces no es simplemente un factor, sino qué hacemos nosotros frente a esta situación. El diagnóstico externo también es importante para identificar oportunidades de amenazas y hay que garantizar nuestra adaptación a ese entorno, de saberlo analizar, interpretar y qué vamos a hacer. También aquí nosotros tenemos la oportunidad de mejora, de hacer un planteamiento de corrección de los aspectos internos, de unos recursos, de unas competencias, de unas potencialidades y del entorno. También le damos manejo a los productos, al servicio, a los procesos internos que apoyen la estrategia e igualmente nuestra estrategia de producto y de servicio. También nos habla que va incrementando en este caso ese proceso estratégico, es incremental, es algo sistemático, es algo autónomo, es de la autorrealización. ¿Y cómo hacemos esto? Incentivando a nuestro trabajador. Digamos que en una organización grande pueden existir muchas estrategias. Crean muchos programas, crean escuelas virtuales de formación o tienen su propia universidad para que sean muy competitivos o le regalan, no sé, una torta en el día de sus cumpleaños, les dan bonos o descuentos en diferentes partes. Entonces, es como el incentivo. Pero igualmente en una organización que es muy pequeña también se puede hacer. Y entonces, por ejemplo, a ver, si yo le pregunto al menos cómo está su familia, le demuestro como algún tipo de interés, pues eso funciona bien,
¿sí? Y sobre todo si es algo como sincero, ¿no? O sea, no tiene que ser algo como fingido y de que tengo que hacer esto porque si no, pues va a sentir que no es importante para la organización, no, o sea, tiene que ser algo como muy sentido. Y también desde el posicionamiento, desde el empowerment, el empoderamiento de esa persona. Y yo le digo, bueno, capacítese en contabilidad y yo le voy a dar desde allí pues una mayor retribución, o usted va a comenzar a desplegarse en estos procesos como más administrativos, ¿sí? Eso le importa mucho a la gente, tanto la parte salarial como no salarial, pues es fundamental para un incentivo. Y es más lo no salarial, ¿sí? Lo que usted le propone hacer para su crecimiento profesional e incluso personal. El líder en sí debe tener como una buena visión, una buena observación de las personas y de sus habilidades. Hay personas que entran a trabajar porque lo necesitan, pero si usted comienza a descubrirle, le ayuda a descubrir como ciertas facultades, pues le va a ser muy útil a usted y esa persona se va a sentir muy agradecida. Entonces es como eso, ¿no? Es como el incentivo que le damos. Un plan carrera, exactamente. Es importante que la visión sea compartida. Hay que motivar al personal para que participen en ese plan y se concentren en la estrategia. Listo, vamos a decir, vamos a hacer el lanzamiento del producto, pero eso es importante para la organización porque tenemos en mira unos inversionistas y entonces usted hace bien su trabajo, sabe vender el producto o bueno, sabe trabajar en esto, pues finalmente quien va a ganar va a ser cada uno de nosotros. Entonces, es como también saberles expresar por qué es tan importante su trabajo. La planeación estratégica es sistemática. La comunicación dentro de la organización es sumamente importante. Y la información, pues, hace parte de esa comunicación. Digamos que, por ejemplo, dentro de la toma de decisiones, pues es muy importante los indicadores clave de desempeño, pero no es algo de tratar únicamente como a nivel de una dirección, sino como yo le muestro esto o cómo capacito incluso a mis empleados, así sea un operario, que también tendría que saberlo, de cómo puede sacar sus propios indicadores y de cómo puede generar un informe, porque es que al final esto es para una utilidad, esto es para incrementar nuestro plan de ventas, cómo impacta eso a futuro y cómo le serviría para hacer un autocontrol y hacer las cosas como con mayor sentido. Hay que enfocarnos al futuro, hay que leer mucho sobre las cosas que vendrán, mucho sobre la tecnología. Creo que ustedes deben saber bastante al respecto, o bueno, eso creo yo. Crear valor como producto, crear valor como marca, crear valor por lo que hacemos y por lo que somos. Debe ser muy participativo, lo que les estaba diciendo. Nuestra estructura debe dejar de ser como tan jerárquica y debe ser más participativa, más del trabajo colaborativo, de sentarnos en una junta, de revisar qué es lo que está pasando, de atender a ciertos procesos, pero de una manera integrada y colaborativa, de tener continuidad. Cada cuánto vamos a hacer ese proceso estratégico. Hay que implementarlo porque pues si hemos planeado, si hemos invertido tiempo y recursos en ese documento, pues hay que sacar al menos lo más importante de allí, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que podamos avanzar como organización, para ser los número uno, de ser monitoreada. Claro, cuando nosotros planeamos, también estructuramos indicadores y hacemos indicadores a nivel de talento humano, a nivel financiero, a nivel de producción, a nivel de clientes, para hacerles ese seguimiento y generamos un estándar
y miramos si el resultado es muy cercano al estándar o estamos muy por encima o muy por debajo. Y entonces viene la toma de decisiones. Este proceso estratégico, según Chavenato, se hace de la siguiente forma. Se genera una misión organizacional, una visión, un diagnóstico estratégico externo, un diagnóstico estratégico interno. Hay unos determinantes del éxito. Esos determinantes del éxito es como la etapa del proceso que se ubica entre el diagnóstico y la definición de los objetivos y también de la formulación de las estrategias. Lo que va a buscar esos determinantes del éxito es poder evidenciar como esos aspectos críticos de la información que salen del DOF y realmente por qué no resaltamos nosotros y que debemos trabajar, ¿no? Pero en sí los determinantes del éxito es esos procesos que en sí son súper importantes en la organización, de los objetivos y de la diferente y de la jerarquía como tal que se genera en importancia. Entonces hay una diferencia ahí. De la formulación de la estrategia, esa formulación pues que surge como de un análisis competitivo de Porter. Y están las 5 fuerzas del poder de negociación de clientes, de proveedores, de amenaza a sustitutos, de los nuevos competidores, de la rivalidad entre los competidores, la formalización del plan estratégico. Entonces, claro, ese es el último paso. Entonces, ¿cómo ponemos esto en marcha? Blueck también nos coloca como este proceso. Entonces, marcamos un objetivo como empresa, hacemos un análisis diagnóstico de unas amenazas, de unas oportunidades reales y potenciales del ambiente, mapeamos el entorno con los cambios económicos, políticos, sociales, tecnológicos y culturales, marcamos ventajas estratégicas internas, revisamos alternativas de las estrategias, se formula desde allí también como las políticas, de hacer un estudio de diagnóstico, de seleccionar la estrategia y de implementarla. Y ahí viene el papel del líder, de cómo genera como esa empatía y ese trabajo con su talento humano de una manera como muy real frente al trabajo, pero finalmente es como el éxito de la implementación. Evaluamos la estrategia, aseguramos sus alcances, evaluamos y retroalimentamos. ¿Esto sirvió o no sirvió? ¿Qué podemos estandarizar? ¿Cómo vamos a mejorar finalmente? Y si no, pues comenzamos otra vez con el proceso, ¿no? Ajustamos indicadores y demás. ¿Qué nos debemos preguntar dentro de esa intención estratégica? La misión, ¿cuál es el negocio de la organización? ¿En qué consiste nuestra empresa y nuestra actividad? Desde la visión, ¿cómo será el negocio de la organización a 5 o 7 años, como dirían los expertos del tema? De unos valores, ¿qué es lo importante para nuestra organización? De los stakeholders, ¿quiénes son ese grupo de interesados que esperan como resultado y en sí, pues cuál sería nuestra estrategia? De la propuesta de valor, quiénes son los clientes, qué es lo que es valioso de nuestro producto, de nuestra organización para ellos. Y miramos desde ahí los canales, miramos nuestra estructura también financiera, revisamos los segmentos, son correctos o no, y los objetivos que son nuestros resultados esperados. Y por eso aquí Intel nos dice que ellos serían allí como los mejores a nivel mundial. Ese es como el propósito que tendrían en la industria de las computadoras. Bueno, Honda, ellos se plantearon ser mejor que Ford. Y entonces, pues es como lo que hicieron al final de ese tiempo y es conseguir una mayor participación que la misma Ford. Ahora,
les pregunto aquí y es, ¿por qué las organizaciones crean una misión? O sea, ¿por qué es importante realizarla? A ver, yo creo que muchas veces se entiende como una oración estructurada que suene bien, pero ¿eso para qué es, no? Sofía. Creo que la empresa debe tener claro para dónde va y qué quiere ser más adelante. Tiene de pronto un proyecto, voy a empezar, no sé, con 3 cajas, pero mi visión es que más adelante en unos años ya no tenga 3 cajas, sino tenga 20 cajas. Ok, bueno. Juan Carlos. Qué pena, profe, dejé levantada la mano. Ah, ya, bueno. Eduardo. Porque es como la razón de ser para cada empresa. Si no hubiera una meta a futuro, pues no tendría como sentido. No tendría ningún sentido. En sí, la misión, pues nos habla mucho, es como de la identidad de la empresa. Gracias, Eduardo. Ah, bueno, por aquí, Ronald. Para mí la misión es lo que hace la empresa, es para lo que está la empresa. Y la visión es lo que la empresa quiere a futuro. Lo que la empresa quiere a futuro. Alex, muy bien. La misión se establece también más como es la razón de ser, ¿no? O sea, qué es lo que hacemos, para quién lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? O sea, es como tener muy claro a qué se dedica la empresa, ¿no? O sea, es esa razón que vendemos hacia nuestros clientes. Yo lo veo más desde ahí. Listo. Entonces, es la razón de ser de la organización. También establecemos como una postura frente a los clientes, ¿no? Es como nuestra carta ahí de presentación. Y entonces, en esa misión vamos a encontrar una declaración, pero a la acción, ¿sí? Es el llamado a la acción. Y partimos del supuesto de que toda la organización entra en ese compromiso. Esa va a ser la causa por la cual cada una de las personas va a luchar y va a incluir al mercado. Debe conocer también las competencias con las cuales va a hacer realidad eso que está colocando allí y que exista mucha coherencia entre un pasado, un presente, un futuro y cargue de energía a los grupos de interés también. Y la pregunta aquí clave es, ¿cuál es el negocio de la organización? Esa es la pregunta que estaríamos nosotros desarrollando a través de una misión. ¿Qué pasa? Pues es muy importante que tenga como esa trazabilidad en pasado, presente y futuro, porque, bueno, puede ser que esa organización en un comienzo haya sido de mantenimiento de equipos, ¿cierto? Pero después se van como especializando y comienzan a sacar como su servicio o sus propios software o asesorías al respecto. Y entonces pues hay una transformación ya de un servicio plenamente como el mantenimiento y la parte técnica a algo más propositivo a partir de una tecnología, a partir de unos conocimientos pues ya estructurados de sacar un programa o de pronto evoluciona también hacia la parte de la información, de analizar información y cómo se generan esos datos, cómo se limpian, qué en sí qué operaciones hay que hacer para obtener los resultados. Entonces es muy importante también que se encuentre como dentro del mismo camino
y dentro del mismo alcance de esa organización. Es la razón de ser de la organización, lo que ustedes decían. Desde allí también estipulamos cuál es el papel frente a una sociedad. Y entonces, bueno, puede ser que yo dé un donativo, 100 millones de pesos a los niños, pero después, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? El dinero igual, pues, digamos que queda allí. El llamado que se le hace a la organización es a compartir su valor, a brindar valor compartido. El valor compartido es como la integración de la sociedad y de sus necesidades. Hay necesidades de malnutrición, de educación, de salud, y la organización qué puede hacer por esas necesidades, ¿sí? Porque en ningún estado, por más ideal que sea, pues alcanza a todas las necesidades, ¿sí? Y lo que pasa en los países desarrollados y tecnificados es precisamente eso, que ellos sí generan ese valor compartido y se interesan por las comunidades. Y, por ejemplo, comienzan a formalizarlos, a capacitarlos, a brindarles mejores entornos, a brindarles servicio de una educación o algún programa de nutrición, ¿sí? O sea, ¿qué se puede hacer por ellos? Pero en la proporción de que también nos brinden como esa mano de obra y esa capacidad y esas habilidades. Y, por ejemplo, Nestlé con Nescafé, pues ellos identificaron dónde está el mejor café, ¿sí? Y uno de los países, pues, es Colombia. Y cómo contratan a los agricultores, les capacitan, pero igualmente tienen como muchos beneficios alrededor de su misma comunidad. Pues desde ahí viene también como esa responsabilidad. La naturaleza del negocio de la organización. Entonces, pues desde ahí también determinamos su actividad. Entonces, ¿cuál es la actividad de esa organización? ¿Es propiamente del comercio? ¿Es propiamente de un servicio? ¿De la parte de la producción? Y todo eso es supremamente importante porque en últimas, cuando uno crea una organización, tiene que identificar su misma actividad, cuál es su quehacer, cuál es como esa parte central de sus procesos, y es allá pues todo va a ir como muy enfocado. El valor de la organización crea para sus grupos de interés. ¿Qué crea la organización para sus grupos de interés? Pues la organización no está sola. Hay unos grupos de interés desde la parte externa y desde la parte interna. Hay que evaluarlos. Hay que mirar cuáles son sus posturas. ¿Son favorables? ¿No son favorables? ¿Qué es lo que requieren de nosotros? ¿Qué están demandando? Y finalmente, como cuál es nuestra propuesta. Y eso es supremamente importante. ¿Quiénes son los clientes y qué consideran valioso de los productos? Y los tipos de actividades también en los que la organización debe concentrar esos esfuerzos en el futuro. Aquí nosotros miramos como la misión de algunas organizaciones, muy puntuales, como muy resumidas. Walt Disney, hacer felices a las personas. De Hewlett Packard, hacer aportaciones técnicas para el progreso y el bienestar de la humanidad. Sony o Nike, ¿sí? Es algo muy concreto, pero asimismo se presta como para ser motor de la misma organización, de brindar la emoción de competir y triunfar, dice Nike. Hay que mirar también los propósitos competitivos, los propósitos dentro de un sector, cómo se extiende también al producto y al servicio. Quizás queremos incorporar nuevas tecnologías o dentro del campo de la investigación nuestro producto va a ser biodegradable, el empaque, no sé, es muy funcional porque genera ahorro de espacios,
¿sí? En sí esa parte de la tecnología encierra mucho el I+D. Propósito de las competencias, la base de la producción de bienes o servicios. ¿Cómo van a ser esos procesos de producción? Van a pasar de una fase plenamente manufacturera a la incorporación de robots, no sé, por ejemplo. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera más económica? El valor que creamos para los grupos de interés, qué es lo que quiere como tal desde allí el segmento propiamente donde nosotros estamos, y también cómo integramos procesos complementarios a través de una tercerización, y creo que lo hablábamos en una ocasión frente a la logística y de cómo otras organizaciones pueden hacer esta actividad mientras nosotros nos centramos en la propia y qué es lo que nos compete. Hay 3 pilares preliminares de un negocio. ¿Cómo podemos definir un negocio? 3 aspectos claves. ¿Cuál es el problema que tiene el cliente? ¿Cuál es la necesidad como tal? Los grupos de clientes, que es cuando hacíamos la segmentación demográfica, psicográfica, comportamental, geográfica, y las actividades propiamente, las capacidades, tecnologías, cómo la empresa va a irse hacia la creación y la entrega de valor a los clientes. Y entonces, este es como un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, pues tiene como 3 variables, ¿no? Entonces, X, y Z. De tecnologías alternativas, de segmentos de mercado, necesidades de los clientes. Desde ahí nos podemos mover en muchas direcciones para crear un negocio. Hablamos, por ejemplo, de productos altamente nutritivos, y resulta que dentro de las grandes organizaciones los directivos no cuentan con mucho tiempo, y entonces pues no les gusta como comprar como en las calles porque no les genera como mucha confianza. Pero si yo les brindo un almuerzo que sea como muy nutritivo y muy proporcional a su necesidad, pues desde ahí yo estaría ganándome como ese segmento, ¿sí? Entonces, ¿dónde están las grandes empresas? Comida saludable, quizás valoran mucho la creatividad, bueno, en sí que es lo que les vamos a brindar. Dense cuenta que aquí este vector de tecnologías alternativas nos habla como en volumen, en la agilidad, en la creatividad, como lo que proporciona de por sí una tecnología. O de pronto vamos a ofertar unos paquetes especiales en los aeropuertos para las mismas aerolíneas, o como franquicia, o sea, ¿de qué manera lo podemos hacer? ¿Sí? Y ganamos allí es por volumen. De pronto vamos a mirar un aplicativo y hay personas que quizás no les gusta mucho como repetir los platos. Pues digamos que a través de ese aplicativo se les brinde como diferentes opciones según elecciones previas y cómo le puede hacer un pedido automáticamente, ¿sí? Entonces es como mirar allí las posibilidades y hacer revisión de que ese segmento realmente va a coger ese producto o ese servicio y que existe una viabilidad dentro de ese análisis. Nos dice que la visión es una imagen. La visión en sí pues nos va a proporcionar esa proyección hacia un futuro. Es como el sueño que tiene la organización. Ahí el líder tiene que transmitir un poco como esas proyecciones, esos sueños y esos anhelos que existen como organización, de esa imagen que tenemos hacia el futuro, de el por qué se tienen que levantar todos los días bien temprano por la mañana a trabajar, ¿sí? Y entonces en la organización pequeña, el que más trabaja es el mismo dueño y tiene que levantarse temprano, tiene que hacer aseo,
tiene que organizar la mercancía, tiene que hacer muchísimas cosas, pero ese es también como el por qué quiere hacerlo, ¿no? O sea, cuál es su sueño personal, pero también cuál es su sueño como organización. Y entonces desde ahí hay una alineación con los negocios. ¿Cómo así? Aquí vamos a comunicar como un sentido muy visionario de parte de la dirección para asignar los recursos. Debe ser algo elevado, debe ser algo genérico para esos grupos de interés. Nos va a mostrar la condición futura ideal, pero que también sea realizable. Nosotros debemos mirar en tiempo y en costos si eso se puede hacer. También se debe comprometer a los grupos de interés con una visión que sea compartida para que se pueda cumplir y todos estén satisfechos con los resultados y qué es lo que quiere cada grupo de interés. Allí pues todos tienen que trabajar muy duro, pero básicamente hay que potencializar así también las habilidades. Debe ser clara, debe tener un enfoque, debe tener un estímulo a todos en el trabajo en equipo. Hablamos del empoderamiento. También hablamos de la inspiración y el compromiso que genera, de la unificación de los mismos esfuerzos para poder trabajar bien en integración esos objetivos. Y entonces la visión de Coca-Cola aquí en pocas palabras era apagar la sed, ¿sí? Entonces vamos a mirar también cómo la visión debe ser desde allí el primer propulsor para ese talento humano y para la empresa en sí. Nuestra visión tiene que ser muy sentada en la realidad. Por eso también vamos a acompañarnos de un análisis PESTEL, de un análisis DOFA, de adherirnos a esos hechos reales. No tiene que ser algo como muy encantador, pero quizás como poco real, poco objetivo, sino algo muy conciso, pero con la potencialidad suficiente. Y tiene que existir el equilibrio entre los grupos de interés. Existe la fuerza de la persuasión dentro de la misión. Puede ser en este caso que utilicemos un repertorio. Y desde ahí nosotros, pues, básicamente generamos, a ver, como una información, pero una información que tenga vitalidad, ¿no? No es algo como del montón, tiene que ser algo muy conciso y las personas tienen que estar siempre atentas a esa visión. Por eso es que viene la parte de cómo nosotros nos promocionamos a nivel interno y externo. Y esa misión, esa visión tiene que ir en la página web, tiene que encontrarla también en los espacios de la misma organización. De las metáforas y las analogías. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Y si miramos Natura como cosmética, dice bienestar bien, ¿no? Como llamar al uso de los productos que son naturales propiamente, pero para sentirse bien, para tener bienestar. De no perder la oportunidad de comunicar. Todos tienen que tener ese compromiso de la misma difusión y en todo momento. Del proceso de la negociación, de aclarar las dudas sobre la misión, de cómo podemos escuchar desde abajo hasta arriba como alguna propuesta, alguna observación y que se permita también plantear nuevas visiones. En sí, la filosofía corporativa nos va a hablar de cuáles son los valores, de cuáles son las costumbres, de cómo es la forma de actuar de la organización. Y es muy característico también como de la dirección. Entonces, desde ahí, pues se plantean también como unos escritos, unos informes para determinar esa filosofía y esa manera de actuar. Está compuesta principalmente por los valores y por los objetivos de la misión.
Estos principios y valores son como ese conjunto de unas creencias, habla mucho como del respeto y eso que principalmente tiene la organización, pero es inamovible. Así como usted dice, yo soy honrado porque yo no le robo a nadie y lo que yo me encuentro pues lo devuelvo. De esa misma forma se le crea la organización. La organización se dice es persona jurídica. Y desde ahí pues comenzamos a buscar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras ganancias de corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son esos ideales que tenemos como organización y que nos sirven también de inspiración dentro de un actuar? Y por eso también es que las organizaciones tienen su plan, a ver, se me fue un poco la palabra. Bueno, este documento que nos habla de la ética en la corporación, el código de ética, cuál es su actuar para un cliente, para un proveedor, para un socio, para la misma competencia, esos lineamientos tienen que existir. Bueno, ¿qué mecanismos reconocen ustedes y que van dentro de la parte práctica de la organización para generar consolidación en la filosofía interna? ¿Cómo llevamos la filosofía de la organización hacia los grupos de trabajo? ¿Cuáles son esos mecanismos, Manuel? Capacitaciones. Como capacitaciones de recordación de una misión, de una visión, de los valores. Bueno, muy bien. Sí. ¿Cómo más se puede hacer? A modo gráfico, pues obviamente colgando la misión, la visión dentro de las áreas de la oficina para uno tener esa recordación de lo que es la misión y la visión empresarial o institucional, dependiendo. Dependiendo. Exactamente. Hablamos, por ejemplo, de programas de adoctrinamiento, de tomar criterios de decisión, de actividades de liderazgo que también incentiven. Y entonces, igualmente, pues el líder tiene que ser una persona en especial, ¿no? De la divulgación también de un relato o de unos hechos que sean heroicos de los fundadores. Y entonces de McDonald's resaltan mucho de sus fundadores como el trabajo. Y como que lo recuerdan mucho dentro de la atención, dentro de que siempre todo tenía que estar muy limpio, ¿sí? Lo recuerdan mucho desde ese aspecto, como de ese valor del trabajo. No sé, un repertorio también, para que se identifique un poco la misión, la visión de una ceremonia también para celebrar los triunfos, si hay un encuentro, o hay unos cuadros de las personas que son líderes, o hay un material de divulgación. También sirve mucho los concursos o un reconocimiento público por sentido de pertenencia, de una recompensa, o en sí espacios para reforzar la misión organizacional, ¿no? Entonces lo podemos hacer de diferentes maneras. Los stakeholders en sí van a definir nuestro actuar para diferentes grupos de interés. Toda organización tiene grupos de interés, sean directos o indirectos, internos y externos. Y lo importante es hacer un reconocimiento de su postura para saber qué tan influyentes son dentro de los resultados que nosotros estamos esperando. Y es más como esperar la contribución de esos mismos grupos. A ver, ¿qué nos podríamos preguntar? ¿Cómo podemos beneficiar a unos clientes?
En este caso también, ¿cuál es el beneficio que espera el accionista? Si es que confía en nosotros, porque la información que le estamos brindando en rentabilidad es verídica. ¿Sí? Desde ahí pues también ganamos confianza y ganamos posibles inversionistas del mismo rendimiento del capital, porque los estados financieros pues son buenos y desde ahí van a tener también más rendimiento sobre ese capital, de la contribución en las asociaciones que tengamos, del pago puntual a unos proveedores, la misma simpatía frente a una opinión pública, de esos empleados también, si se sienten comprometidos con la misión organizacional. Bueno, vamos a mirar entonces por aquí un ejemplo. Ya les comparto de cómo puede hacerse un análisis de stakeholders. Bueno, yo trabajo a nivel de educación, sobre todo, y entonces, por ejemplo, aquí esta universidad hizo el análisis, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su stakeholder externo? Desde ahí, pues, se identifica Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Acreditación, la sociedad. En sí, ¿cuál es el stakeholder? ¿Cuál es la persona como representativa de esa sociedad, de esa institución en sí? La relación, ¿es favorecedora o no es favorecedora? ¿Cuáles son los intereses del stakeholder? Por ejemplo, aquí Ministerio de Educación, pues vigilancia, inspección, control de políticas. Y en sí, pues, ¿cuál es el interés de la misma universidad? De dar cumplimiento a las normas que están alineadas a la educación nacional, del Código Nacional de Acreditación, que hay que acreditar, pues, desde allí unos programas, hay unas exigencias puntuales, hay que cumplir con esas mismas exigencias para acreditar los programas. De la sociedad que está buscando, pues, beneficiarse a través de una capacitación, de una formación. ¿Qué está buscando la universidad? Fomentar la cultura del emprendimiento, de fortalecer también las oportunidades laborales, de contribuir al reconocimiento de la mujer. Del sector productivo, ¿dónde van a hacer las prácticas los jóvenes? Pues, por ejemplo, aquí se postuló a Terpel para hacer una capacitación a través de un diplomado de herramientas y prácticas en el transporte terrestre. Se utilizaron componentes de formación virtuales, LMS, el OVAS, aplicaciones. Esa relación es favorecedora. Y aquí lo que se propone en la institución en sí es ser pioneros en las buenas prácticas del transporte. Del sector financiero, desde dónde se está apalancando y cómo le brinda la oportunidad a los estudiantes también de apalancarse. Bueno, la parte tecnológica, las universidades internacionales, generar vínculos para intercambios en la inmersión de entornos multiculturales. La universidad en sí lo que quiere es promocionar, impulsar las carreras que están ofertándose, Colciencias, igualmente hay un interés allí del conocimiento, de la investigación y la ciencia. De universidades privadas, ¿qué pasa? Pues hay muchas universidades, pero en este caso no sería un posicionamiento favorecedor, no sería su posición favorecedora, sino dentro de la oposición, porque en sí, pues quiere generar ventajas competitivas en las ofertas de esos programas. Puede ser un producto también, si lo quieren ver ustedes así. En sí, la universidad que quiere brindar superioridad en la calidad, conforme a las necesidades nacionales e internacionales y de sus estudiantes. Se identificó la misión,
la visión, grupos de interés. Bueno, ya desde acá, pues se relacionó en esta tabla cuáles son los stakeholders externos. Pues los docentes o los mismos trabajadores. Es favorable porque en sí lo que quieren es conocimiento de calidad para sus estudiantes, ganar experiencia, ampliar los conocimientos, ser escalafonados. La universidad se interesa por tener personal altamente competitivo, con experiencia a nivel de educación superior, metodologías innovadoras. Hay un consejo directivo y desde aquí también comenzamos como a hacer revisión del esquema de la organización. El mismo organigrama nos da como una pauta o nos puede dar un orden de a quién también debemos estudiar, ¿no? ¿Cómo es su postura? ¿Es favorable o no es favorable? Aquí también se retoma el consejo académico como las primeras instancias en la universidad, el rector y todo como con nombre propio, de unos vicerrectores, de un revisor fiscal, hay unos estudiantes también. Aquí pues la relación es favorable, quieren educación superior de calidad, quieren generar también como la sana convivencia, que tengan un bienestar. Y la universidad pues les ofrece como esa excelencia académica que están buscando en la apropiación de las TICs, del desarrollo social, del desarrollo sostenible, bueno, etc. Este análisis es supremamente importante y más si tenemos unos proyectos. Si, por ejemplo, usted tiene en mente crear un software especial y tiene identificado un nicho de mercado que es potencial, usted comienza a pensar es, bueno, vamos a tener una junta, yo voy a hacer mi propuesta, pero ¿cuáles van a ser las posturas? Y comienza a hacer análisis de los perfiles y cuál podría ser como la postura de esta persona, pero cuál va a ser su respuesta. Entonces, todo hace la construcción y de la creación allí de una táctica que sea contundente para que si esta persona le dice que no, pues igualmente como que juegue un poco a su favor, ¿no? ¿Cómo podríamos negociarle? Podemos identificar según el ámbito del stakeholder en un mercado de capitales, como un accionista, un inversionista, fuentes externas del capital, de los proveedores, de los stakeholders que son externos, y encontramos sindicatos, el gobierno, la sociedad, los medios en general. Dentro de la parte interna, directores, ejecutivos, empleados, personal subcontratado. Y en el mercado de productos y servicios están nuestros clientes, están los intermediarios y en sí los mayoristas y los minoristas. ¿Cuáles podrían ser intereses de unos empleados? Salarios justos, que tengan un reconocimiento por su trabajo, que tengan estabilidad laboral. En sí lo que nos brindan es un trabajo, un conocimiento. De los accionistas que están generando la inversión en sí, esperan rentabilidad y transparencia en los informes que les estamos presentando. De los mismos clientes, que son quienes nos compran, ¿qué esperan? Calidad, precio, servicio postventa, en fin, proveedores, quienes nos traen nuestra materia prima, nuestros insumos, que les paguemos puntualmente, que les compremos, que hagamos allí un vínculo pues importante, pero también de largo plazo.
en sí nosotros les generamos como esa propuesta de valor, donde comenzamos a relacionar como la expectativa del grupo y les compartimos el valor que estamos proporcionando como empresa. Y según eso también, pues ellos van a actuar. Allí existe un proceso de creación o de la identificación del valor. Esto quiere decir que a través de la innovación estratégica en los productos, en los procesos, en los modelos de negocio, creamos segmentos que sean muy diferentes en el mercado. Del desarrollo y entrega del valor a través de la captación de unos resultados estratégicos que los estamos esperando. ¿Dónde los queremos ver reflejados? En la ejecución de los procesos de ese plan estratégico. Las organizaciones en sí deben desarrollar como esas competencias que sean superiores para que obtengan los procesos esenciales del negocio y de la alineación de las personas a los valores organizacionales. Claro, entonces desde ahí a través como de la motivación, de procesos de liderazgo, cómo incentivamos a los colaboradores para que exista el cambio, ¿sí? Para que no haya tanta resistencia ante un cambio. Las organizaciones quieren optimizar sus recursos y sus procesos a través de diferentes metodologías, ¿sí? Pero si incorpora, no sé, manejar un programa en especial o rendir cuentas en determinados momentos del proceso o algún proceso de aprendizaje en sí, pues podemos encontrar resistencia, ¿no? Entonces ahí tenemos que jugárnosla completamente. Y los objetivos tienen que ser SMART, específicos, medibles, que sean alcanzables, que sean realizables y estén estipulados dentro de un tiempo. Entonces, todas esas características tienen que estar allí. El objetivo es una proposición de lo que nosotros queremos alcanzar. Y el objetivo es el que tiene alcance también dentro de unos plazos. Desde ahí, pues nosotros trazamos el resultado esperado y según el objetivo también medimos. Fijamos un estándar de medición, el indicador y vinculamos procesos de control, reevaluación, evaluación y retroalimentación. De esa manera, pues comenzamos a hacer diferenciación de lo que realmente está pasando con ese estándar que nosotros hemos fijado. Esos objetivos nos sirven como patrones que van a utilizar los grupos de interés, como nos dan un poco de la línea de cuál va a ser nuestro actuar, pues finalmente los grupos de interés también generan desde allí una postura de la unidad de medida que usan los grupos de interés. Claro, pues si usted es tan buena organización como nos lo ha dicho, pues los objetivos tienen que expresar eso, que vamos a aumentar las ventas en tanto por ciento o la utilidad de incorporar procesos altamente tecnificados, de una sistematización. Todo eso tiene que estar allí reflejado. E igualmente los empleados. Entonces los empleados tienen allí en la mira esos objetivos que les hemos trazado. Hay unos objetivos de carácter operativo y ahí el objetivo, por ejemplo, sería aumentar las ventas o mantenernos dentro de un estándar de la producción en calidad y en cantidad. Entonces, ya dependiendo también de los objetivos. Bueno, ¿por qué es tan relevante? Si hablamos de la revista Fast Company, ellos nos dicen que quieren ser el manual de la revolución de los negocios. Entonces ya no es únicamente la revista de un artículo en general, sino en sí es como dar la pauta para crear un nuevo negocio, para generar una transformación en los negocios.
de Southwestern Airlines, de brindar un servicio verdaderamente bueno a precios muy bajos. Y hablamos allí de dos variables que les gustan mucho a los clientes, de calidad y precio. Y esas serían sí como parte de la estrategia de esta aerolínea. De Coca-Cola, que desea afianzar sus competencias para poder poner una Coca-Cola en manos de todo el mundo en el planeta. Y nosotros también identificamos que desde allí Coca-Cola tenía varios segmentos y como la estructura financiera se lo permite, igualmente tiene ese impacto a nivel publicitario. Y el objetivo organizacional de 3M de ser la compañía que innova y modifica las bases de la competencia. Bueno, desde ahí pues esos objetivos se convierten en unas unidades que son simbólicas, en unas ideas que la organización en sí pretende alcanzar para transformar su realidad. La definición del objetivo en sí es intencional en los procesos de la organización y de su interacción con el entorno. Los objetivos siempre deben tener en cuenta nuestro análisis de entorno. Identificamos cuál es el quehacer organizacional en la misma sociedad, cómo nos ajustamos nosotros a los cambios. Eso también debe ser reflejado en los objetivos. Y en sí las organizaciones van a competir y consiguen el éxito es porque comienzan a aprender a apalancarse no únicamente sobre el recurso financiero, sino sobre sus mismas capacidades, de las competencias que son esenciales para alcanzar esos objetivos de organización. Bueno, en conclusión, la planeación estratégica en sí nos presenta un documento escrito. Entonces, el plan, pues nosotros lo dejamos por escrito y cuantificamos y medimos unos tiempos también. Pero en sí es muy importante como darle ese grado de viabilidad. Y por eso es que trabajamos todo el esquema desde la misión hasta los objetivos. Es un proceso de formulación y de ejecución de las mismas estrategias. Claro, si ya lo hemos planeado, es porque lo vamos a realizar en la organización con el propósito de generar un crecimiento, un desarrollo. Y esa misión es como la foto de la organización. Entonces, ¿cuál es nuestra actividad? ¿Cuál es nuestro quehacer? Y desde ahí nosotros partimos para hacer el resto del plan estratégico. También partimos del entorno, de ese análisis propiamente externo de los impactos económicos, políticos, tecnológicos. Y es el producto allí básico para generar integración y cohesión. Entonces, esa integración y cohesión viene con la acción. La estrategia nos define la estructura de la organización y los procesos internos. Claro, pues ya cuando tengo mi plan, comienzo a generar los objetivos y frente a ellos cada uno de los indicadores. Pero también yo hago revisión de una organización, de organizar unos procesos, de organizar un recurso humano, de organizar también la parte financiera para que todo esto funcione bien y de producir efectos sumamente positivos en ese desempeño. No es únicamente formular la estrategia de la acción, sino que también debe ser necesario implementarlas. Claro, estamos planeando, pero ¿es para qué? Para poderla realizar y para poder generar transformación a nivel de la organización interna y externa, a través de programas y proyectos específicos. Por lo cual, aquí nosotros pues vamos a involucrar a todo el personal y vamos a utilizar también modelos aquí para medir,
para cuantificar, para saber si están siendo productivos, si esos procesos son eficaces en la asignación también de unos recursos. Porque a los que tenemos que darle resultado es a los inversionistas, a los socios, en sí, a los grupos de interés que hemos analizado aquí. Bueno, en sí aquí termina nuestra presentación. Quisiera escucharles qué nos deja hoy nuestra charla o la conferencia de hoy. O si tenemos preguntas, pues también tenemos el espacio. Profe, los stakeholders en teoría o por definición serían como unos facilitadores. No, digamos que son esos agentes que tienen impacto directo sobre la organización, sobre sus intereses, sobre su quehacer organizacional. Y, por ejemplo, la organización tiene que pagar impuestos. Ahí va el gobierno por una parte. O si de pronto necesita sacar unos permisos, igualmente las entidades de control y vigilancia están ahí. Los proveedores, y hay que identificarlos con nombre propio. Pero es que es ya dependiendo como de la misma actividad, es dependiendo de la actividad y del tipo de organización, porque según eso pues también cambiaría. ¿Sí? Si se dieron cuenta en el ámbito académico, pues es diferente a una organización pues que no tiene como ese objetivo en sí, ¿no? De actividad económica, sino que está el Ministerio de Educación, también está acreditación a nivel nacional. Se habla también entonces desde la parte interna, que están los profesores, pues ya en el caso de una organización, no sé, comercial, pues sería en sí los empleados. Entonces hay que hacer un análisis de los empleados, del cuerpo directivo, del presidente de la organización, de unos accionistas, de unos inversionistas. Entonces, de alguna forma, son personas, porque detrás de la organización hay una persona, y a veces dependiendo también de la persona, es como la postura, pues hay unos intereses, ¿cierto? El interés es sobre la organización. Puede ser que sean bien o sean mal, pero tenemos que tenerlos ahí en cuenta, ¿sí? Porque de pronto la competencia, no sé, nos tiene como en mucha observancia, y quizás no es como muy sana la competencia. Yo tengo que estar como muy atento como a esos movimientos o a su forma de actuar. ¿Sí? Entonces es como dependiendo también de la instancia de cada organización. Pero digamos que sí se les indicó, sí se les pudo indicar un poco como cuáles podrían ser en el general de las organizaciones. Sí, respondí. Sí, profe, gracias. Luis Valle. Bueno, profe, la pregunta que tú hacías como una especie de que entendimos sobre la charla de hoy es que nosotros siempre en los negocios nos preocupamos por comprar y vender, posiblemente, o si es un servicio, por Sí, prestar un total. servicio. Pero en realidad hay mucho más detrás de esto y es eso que hablábamos de planeación estratégica, de una misión, de una visión, es mirar una empresa en un todo, no solamente compro y vendo, porque había un lema hace mucho tiempo que decían los abuelitos, es usted maneja su negocio como una panadería, o sea, compra harina, hace pan, Sí, vende pan, pero usted no sí, sabe cómo entra o total. cómo sale. Yo tengo una empresa que está dedicada a tecnología y pues uno, más que ver el cliente, tiene que ver el entorno de la empresa. Entonces,
considero que la charla hoy era eso, o sea, es mire hacia dónde va, su misión, que su misión es hacia dónde, por qué va a luchar, ¿sí? Sí, una universidad pues lucha por Ujú, educar o por enseñar, un colegio, una claro. discoteca por distraer, y su visión es a dónde quiere llegar. Y obviamente todo esto se logra si hay una muy buena planeación estratégica que cumpla con los objetivos o que lleve a los objetivos de la compañía. Pues es como mi aporte, profe. Bueno, perfecto. Pues espero que sea como de utilidad la información. Creo que de aquí en adelante trabajaremos como diferentes herramientas. Hablaríamos también de la perspectiva estratégica, hablaríamos de indicadores, quizás eso también les da como otro campo, otra visión de los negocios, porque lo que dice el compañero es muy cierto. Entonces, ¿qué hacemos? El 90% del tiempo de las organizaciones, ¿dónde está? En comprar y vender, en mirar que llegó el pedido a tiempo, en mirar el nivel de rotación del inventario, pero el resto, ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está, pues, como el quehacer del gerente, ¿no? Que es como ser muy propositivo y muy creativo. Creativo no es hacer cosas por hacerlas, sino que tienen que funcionar muy bien con la organización y del nivel de innovación que surge a partir de las ideas. Entonces, las herramientas están hechas. El plan estratégico, pues claro, o sea, en sí es el documento y uno dice, sí, la misión, la visión, pero, o sea, ¿para qué esto, no? ¿Para qué esto? ¿Sabes? Porque quiero ser qué y cómo quiero ser recordado también como director o como gerente. Alex. Sí, profe, o sea, yo Ah, pienso ya. que, ¿me Sí, escuchas? sí, sí, señor. Ok, pienso que esto es muy importante porque todo eso que tiene que ver con la planeación, la visión, misión, objetivos generales y específicos y todo, es la manera de aterrizar a la empresa a trabajar en pro de una manera muy organizada, de saber qué se está haciendo, Sí, para dónde se va, cuál es el objetivo, ¿cierto? Y en pro de una mejora continua, que es lo que ahorita todas las compañías están buscando, es mejorar continuamente. Entonces, hay un dicho muy manejado en todas estas metodologías ágiles y de de trabajar en Six equipo y Sigma. todo, sí, lo que es Lean Six Sigma y todo lo que es Lean, es de que lo que no se conoce no se mide, y lo que no se mide no se mejora, y lo que no se mejora se vuelve obsoleto y se queda atrás Claro, comparado con el resto de las empresas, o el resto, o las empresas que son la competencia directa, o sencillamente pueden quebrar. Sencillamente, si uno no mide lo que hace, puede caer en desperdicios, puede caer en cualquier cantidad sí, de procesos innecesarios, reprocesos, algo que está muy plagado en las empresas que no son bien organizadas, bien medidas, son los reprocesos. Es lo peor que puede tener una empresa, es un reproceso, porque es tiempo tanto de empleados como de procesos, gasto. sí, y Mm, esos son gastos, y a la final el cliente no le interesa cómo se hace, cuánto se hace, y nada, sino le interesa es el sí, producto final. En el menor tiempo posible que yo pueda entregar mi producto final, eso hace que mi empresa sea más rentable. ¿Y cómo yo logro eso? Midiendo todos los procesos que yo hago, conociendo, aterrizando bien todas las ideas y no trabajar por trabajar. Desafortunadamente hay muchas empresas que arrancan, no llevan ni siquiera una contabilidad, no tienen claros los objetivos, hacia dónde van, y son empresas que están condenadas a la quiebra en muy poquito tiempo porque sencillamente no están bien aterrizadas con todos estos conceptos que su merced nos ha presentado en esta noche, y pues con muchos más que aplican también para la buena administración. claro, así es. Bueno, Alex aquí nos hace como un resumen, un compendio muy puntual y muy interesante, porque finalmente lo importante ahí es poderse capacitar. No importa que tengamos o no lo tengamos en disposición una herramienta que sea costosa o la empresa de consultoría, porque pues todo eso igual pues genera unos gastos. En sí es cómo podemos trabajar de una manera muy sencilla la estrategia
y cómo adecuamos la herramienta a nuestro tipo de organización. ¿Sí? Entonces, el que es conocedor del tema, el que ha estado estudiando, que hay muchas formas de estudiar gratuitamente, ¿sí? Uno tiene que abrirse campo allí y no decir, no, es que toca pagar los millones. Hay muchas formas, Internet también nos brinda mucha información y desde ahí pues comenzamos a estructurar nuestra propia forma de gerenciar, ¿por qué no? ¿Cierto? Listo. ¿Más preguntas hasta ahí?